Durante siglos hemos escuchado la misma advertencia: quien busca demasiado conocimiento acaba pagando un precio muy alto, y pocas historias encarnan mejor ese miedo que la de Fausto, el hombre que, según la leyenda, vendió su alma al diablo. Pero cuando te adentras en su historia real, lo que encuentras no es un demonio, sino una época aterrada por el pensamiento libre. Acompáñame a descubrir la verdadera historia de Fausto, el erudito que se convirtió en leyenda, y cómo su relato nos enseña más sobre nosotros mismos de lo que podríamos imaginar. Todo empieza en la Alemania del siglo XVI. En posadas, mercados y universidades comienza a circular un nombre: Georg Faust. No era un noble, ni un sacerdote, ni un académico reconocido. Era un hombre errante, un autodidacta que se presentaba como astrólogo, médico y alquimista. Para algunos era un sabio adelantado a su tiempo, un genio que poseía secretos que otros ni siquiera se atrevían a soñar. Para otros era un farsante peligroso, un charlatán que jugaba con fuerzas que no comprendía. Fausto ofrecía respuestas en un mundo dominado por la fe ciega, y eso, en aquel contexto, era profundamente subversivo. Imagina una sociedad donde cada aspecto de la vida estaba regido por la doctrina de la Iglesia. Cualquier pregunta que se desviara del dogma era vista con sospecha, y de repente aparece este hombre que afirma poder curar enfermedades, predecir el futuro mirando las estrellas, y lo más provocador de todo, transformar metales en oro a través de la alquimia. No tardaron en surgir las acusaciones. Era imposible que un simple mortal supiera tanto. Nadie podía traspasar los límites del conocimiento humano sin pagar un precio terrible. Así nació el rumor. Fausto no solo estudiaba, Fausto había hecho un pacto. La versión más famosa de la historia, la que ha llegado hasta nuestros días, es escalofriante. Se decía que Fausto, desesperado por obtener un conocimiento ilimitado, invocó a un demonio llamado Mefistófeles. Este ser infernal le ofreció un trato. A cambio de su alma inmortal, Fausto recibiría poder, placeres y todo el saber del universo durante 24 años. Fausto aceptó. Durante esos años, la leyenda cuenta que vivió una vida de excesos y maravillas. Viajó a lugares remotos, conjuró a figuras históricas como Helena de Troya y se deleitó en cada placer terrenal imaginable. Pero el tiempo, incluso para alguien con un pacto demoníaco, no se detiene. La leyenda culmina con una muerte espantosa. En una posada de Württemberg, tras una noche de ruidos violentos, gritos inhumanos y estruendos que sacudieron los cimientos, Fausto apareció muerto. Su cuerpo estaba retorcido, mutilado, con el cuello roto, como si una fuerza sobrenatural lo hubiera reclamado con una violencia brutal. Para sus contemporáneos, la conclusión fue inmediata y aterradora. El diablo había venido a cobrar su deuda. Esta historia sirvió como una advertencia perfecta. Mira lo que le pasa al que desafía a Dios. Mira el destino del que busca el conocimiento prohibido. Pero, ¿es esto lo que realmente sucedió? Cuando los historiadores analizan las fuentes, el relato empieza a resquebrajarse. Las fechas no coinciden, las versiones de su muerte se contradicen, y lo más importante, no existe ni un solo documento, ni una sola prueba sólida que demuestre que Georg Faust hizo un pacto con el diablo. Lo que sí existe, y en abundancia, es miedo. Para entender la leyenda de Fausto, debemos viajar a su época. El siglo XVI fue un tiempo de enormes cambios y conflictos. La ciencia y la magia no estaban claramente separadas como hoy. La alquimia, que nos parece pura fantasía, era el antecedente directo de la química moderna. La astrología no era un simple horóscopo de revista, sino una forma legítima y compleja de intentar comprender el cosmos y el destino humano. Pero el conocimiento no regulado por la Iglesia era considerado extremadamente peligroso. Europa
estaba fracturada por la Reforma protestante. Tanto católicos como protestantes veían con profundo recelo a cualquiera que pusiera la razón humana por encima de la autoridad divina. Y Georg Faust, con su curiosidad insaciable y su aparente desdén por las instituciones, quedó atrapado justo en medio de esa tormenta ideológica. Se convirtió en el chivo expiatorio perfecto. Su historia dejó de pertenecer a los hechos y pasó a formar parte de la cultura popular. Durante los siglos siguientes, la leyenda de Fausto se difundió como un virus a través de libros baratos, panfletos, representaciones teatrales ambulantes y hasta espectáculos de marionetas. En casi todas estas versiones, Fausto era presentado como un ejemplo moralizante, el hombre arrogante que lo perdió todo por desafiar los límites impuestos por Dios. Su historia se contaba a los niños para asustarlos y a los adultos para recordarles cuál era su lugar. Con el tiempo, su figura inspiró óperas grandiosas, obras dramáticas y composiciones musicales que llenaron los teatros más importantes de Europa. El relato se transformó una y otra vez, adaptándose a las inquietudes de cada época, pero conservando siempre el mismo núcleo, el eterno conflicto entre la ambición humana, el conocimiento y la inevitable condena. Sin embargo, fue en la literatura donde Fausto alcanzó su forma más compleja y profunda. A principios del siglo XIX, el escritor alemán Johann Wolfgang von Goethe dedicó más de 30 años de su vida a escribir su obra maestra, Fausto, y con ella reescribió por completo la leyenda. En la versión de Goethe, Fausto deja de ser un simple pecador castigado. Se convierte en un personaje complejo, profundamente humano. Es un anciano erudito que ha dedicado toda su vida al estudio, pero se siente vacío, insatisfecho con los límites del saber y de la propia existencia. Su pacto con Mefistófeles ya no es solo un acto de soberbia para obtener poder, sino el deseo desesperado de experimentar la vida en toda su intensidad, de sentir algo, cualquier cosa, que lo saque de su apatía intelectual. Y aquí el mensaje cambia por completo. El Fausto de Goethe es un reflejo de la propia humanidad, un ser que puede errar, caer en la tentación y cometer actos moralmente cuestionables, pero que en su búsqueda incansable, en su lucha constante, es capaz de encontrar la redención. Su Fausto no es un demonista castigado, es el protagonista de una obra psicológica y filosófica de una profundidad abrumadora, un retrato del conflicto eterno entre nuestra ambición, nuestra ética y nuestra búsqueda de sentido en un mundo que a menudo parece no tenerlo. Goethe transforma la leyenda. Ya no es una advertencia religiosa sobre los peligros del conocimiento. Se convierte en una profunda reflexión sobre la condición humana. Nos enseña que el verdadero pecado no es buscar saber, sino dejar de buscar, que la vida consiste en esa lucha constante entre nuestras aspiraciones más altas y nuestras debilidades más terrenales. Y esto nos lleva a la pregunta final, la que resuena a través de los siglos. ¿Fue Fausto un hechicero que realmente vendió su alma al diablo? ¿O fue un símbolo creado por una sociedad que temía a quienes se atrevían a pensar más allá de lo permitido? Quizás el verdadero pacto de Fausto no fue con Satanás. Quizás su pacto fue, sin saberlo, con el miedo colectivo, el miedo al cambio, a lo desconocido, a la mente humana cuando se atreve a cuestionarlo todo. La historia de Fausto nos recuerda que cada avance científico, cada idea revolucionaria, cada paso que la humanidad ha dado hacia adelante, ha sido visto en su momento como una transgresión, como un conocimiento prohibido. La leyenda de Fausto es la historia de todos los pioneros, de todos los pensadores valientes que fueron tachados de herejes, locos, o como en su caso, de estar en pacto con el mal. Al final, la figura de Fausto no es una advertencia contra el conocimiento,
sino un monumento a su poder. Nos muestra que la verdadera oscuridad no está en preguntar, sino en aceptar las respuestas sin cuestionarlas. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Hasta pronto.